Vamos a trabajar en esta ocasión los gráficos para variable cuantitativa discreta, pero para ello nos vamos a recordar qué es una variable cuantitativa discreta. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que solo pueden tomar un número finito o infinito numerable de valores. Por ejemplo, número de personas que viven en una casa es un valor exacto porque no podemos decir 2 y la mitad. Cantidad de personas que compraron en una tienda, de igual forma es una cantidad exacta. Cantidad de camisas vendidas, número de piscinas, número de estudiantes que asistieron a la clase, número de profesores que imparten matemática. Si ustedes se fijan, las variables discretas hacen énfasis a números exactos, aquellos números en los cuales no podemos reflejar o aquella información en la que no podemos reflejar números decimales, tienen que ser exactos. Entonces, antes de trabajar los gráficos para las variables discretas, vamos a recordarnos un poquito acerca de la tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos. En otras palabras, ¿qué es una tabla de frecuencia? Simplemente es donde vamos a ir a ordenar la información luego de haberla recolectado. Recordemos que los gráficos se utilizan para presentar información de forma creativa y llamativa. Entonces, la tabla de frecuencia cae luego de que se haya recolectado la información de una investigación que se esté realizando. Veamos un ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencias. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos la información o hemos recolectado la información de 30 personas acerca de la preferencia de colores. Y estos nos respondieron de esta manera. Tenemos acá toda la información. Entonces, como no se nos hace muy conveniente utilizar o presentar la información de esta forma, venimos y vamos a hacer tablas de frecuencia. En la primera columna vamos a colocar la variable o lo que estamos investigando, en este caso los colores, amarillo, verde, blanco, negro. En la segunda columna vamos a colocar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a ser qué tantas veces se repite la variable que estamos estudiando. En la siguiente columna vamos a colocar el porcentaje lo vamos a encontrar la frecuencia absoluta entre el total por 100. Y vamos a agregar de una sola vez una columna más en donde vamos a representar los grados. Los grados se utilizan mayormente para hacer los gráficos circulares. Este lo vamos a encontrar, la frecuencia absoluta por 360 entre el total de datos. Veámoslo de esta forma. El amarillo, si nosotros contamos, se repite 8 veces. Nuestra frecuencia absoluta sería 8. Para encontrar el porcentaje, 8 entre 30 por 100. Y vamos a obtener el porcentaje. Para encontrar los grados, 8 por 360 grados entre 30. El verde, la frecuencia absoluta o las veces que se repite 7. 7 entre 30 por 100 obtenemos el porcentaje. 7 por 360 entre 30 obtenemos el porcentaje. El blanco, la frecuencia absoluta sería 5 y el negro, la frecuencia absoluta sería 10. Para obtener el porcentaje es la misma metodología o la misma fórmula. 5 entre 30 por 100, 5 por 360 entre 30, 10 entre 30 por 100, 10 por 360 entre 30. Cuando queremos sacar el total de datos, sumamos toda la frecuencia, nos debe dar exactamente el número de investigación que nosotros hemos hecho, en este caso 30. El porcentaje nos debe dar 100 o aproximadamente 100, porque a veces a consecuencia de los decimales no nos da 100 exacto, pero se puede aproximar. Y los grados nos debe dar aproximadamente 360 grados. De esa forma es que se utiliza la tabla de frecuencia para presentar la información de una forma más ordenada. Ahora, ¿cuáles son los gráficos que se utilizan para representar una variable discreta?
gráfico de barras dobles, gráfico circular, gráfico lineal y el pictograma. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El gráfico de barra se usa cuando se pretende resaltar la representación de porcentaje de datos que compone un total. Una gráfica de barras contiene barras verticales que representan valores numéricos. Una gráfica de barras se presenta de dos maneras, puede ser horizontal o puede ser vertical. La gráfica de barras sirve para comparar y tener una representación gráfica de la diferencia de frecuencias o de intensidad de la característica numérica de interés. Por ejemplo, algunos optan por ordenar la gráfica de menor a mayor o de mayor a menor, pero no necesariamente se debe de hacer porque en algunas ocasiones no se pueden ordenar. Entonces, el cuidado que vamos a tener con los gráficos de barra es siempre debe de llevar un título. Si usted no le coloca un título, ese gráfico ya no es representativo. La gráfica de barras siempre deben de ir separadas unas de otras y esa separación debe de ser exactamente del mismo ancho. En este caso, el mismo ancho de 0, el mismo ancho de la barra celeste con la anaranjada, el mismo ancho de la anaranjada con la rosada y así sucesivamente. Siempre debe de ser el mismo ancho de separación y las gráficas siempre deben de tener el mismo ancho. No puede ser una más gruesa que otra. Todas deben de ser exactamente iguales. Y acá tenemos una gráfica horizontal que de igual forma siempre debe de llevar un título, debe de ir separada entre sí porque si no la separan ya no es un gráfico de barra y las barras deben de ser exactamente del mismo tamaño. El otro gráfico es el gráfico circular. Los gráficos circulares muestran a las categorías como una proporción o porcentaje de la totalidad. Los gráficos circulares a veces son más llamativos y cuando lo hacemos en nuestros cuadernos a mano debemos de utilizar grados. Ahora cuando lo hacemos en Excel, Excel automáticamente reconoce la información y lo transforma de una sola vez, ya sea porcentaje o ya sea grados. El gráfico circular siempre debe de llevar un título, todo gráfico debe de llevar un título y cada uno de la proporción representa una información. Por ejemplo, acá tenemos que danza corresponde al 25%, fútbol al 40%, tenis el 10%, baloncesto el 15% y atletismo el 10%. Lo llamativo del gráfico circular es que le podemos dar diferentes colores y la gente como que va a captar más la información que le estamos dando. En el gráfico circular y en el gráfico de barra, si ustedes observan aquí tenemos datos enteros, pero en el gráfico circular tenemos porcentaje. Cuando estamos presentando la información, lo recomendable es con porcentajes porque se escucha más elegante, por decirlo así, cuando estamos hablando y vamos a hablar no de un número, sino que de porcentaje. Entonces, lo recomendable es que en el momento de presentar una información a través de gráfico, lo hagamos a través del porcentaje. Otro gráfico que se utiliza en esta variable es el gráfico de barras dobles. Este gráfico se utiliza para mostrar dos grupos de datos, pero en la misma gráfica. Por ejemplo, si quisiéramos evidenciar la preferencia de deportes entre niños y niñas, lo podemos hacer de esta manera. Las dos barras van exactamente a la par, pero se le puede colocar colores diferentes para identificarlo. Ahora, se debe de mantener el mismo color. Por ejemplo, en este caso, los niños son representados por celestes y las niñas son representados por rosado. No se le puede colocar un color en la primera barra, otros colores en las segundas y así sucesivamente, sino que se debe de mantener los colores para que la información sea pertinente y adecuada. De igual forma, siempre debe de llevar un título de acuerdo a la información que estamos presentando. Deben de ir separadas, las dos barras deben de ir juntas, las que estamos comparando, pero en comparación con las siguientes deben de ir separadas y debe de ser exactamente el mismo ancho de separación. Y las barras deben de ser igual en ancho. Otro gráfico que tenemos es el gráfico de línea. Este es utilizado mayormente para representar una variable con respecto al tiempo. La forma en que la variable se comporta respecto al tiempo viene siendo así como una línea de tiempo.
¿Cuáles son los pasos para construir un gráfico lineal? En el eje horizontal vamos a colocar que es los periodos de tiempo. Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, trimestres, periodos, pero lo vamos a colocar en esta forma. En el eje vertical, que es vamos a colocar las frecuencias absolutas o porcentajes. Luego vamos a ir colocando cada uno de los puntos que corresponde al periodo de tiempo. En este caso son meses. Luego colocamos un puntito y unimos con un segmento de línea. Lo que debemos de ver acá es que siempre debe de llevar un título. El título no se les debe de olvidar. Y el último gráfico que vamos a trabajar para una variable discreta va a ser el pictograma. Es un gráfico en el cual se utilizan varias veces una misma figura para representar la frecuencia de la variable. Este gráfico lo vuelve bastante llamativo. Se trabaja mucho en el área de los niños porque se trabaja con dibujitos. Veamos, existen dos formas de trabajar un pictograma. Está esta forma en la que cada dibujito representa una cantidad. Nosotros debemos de escoger, en este caso, si son ventas, hace referencia a una venta. Acá han elegido una bolsa con dinero, pero cada bolsa corresponde a $2,000. Entonces, cuando las cantidades no sean exactas, esta bolsa se puede hacer por mitad, se puede hacer por un cuarto. Podría ser también cuando estemos trabajando alguna importación de fruta, digamos importación de banano, podemos dar a un banano, darle un valor. Pero lo importante acá es que siempre debemos de especificar cuánto corresponde la imagen que vamos a utilizar y debe de llevar título. Ahora, también está la otra forma, donde se utiliza el mismo dibujito, pero en diferentes escalas. Pequeño, mediano y así va creciendo. Esta forma, lo difícil es comprender o identificar exactamente cuánto me representa el dibujito, ya que solamente va cambiando de tamaño. En cambio, fácilmente se puede identificar que en enero son 4,000, en febrero son 6,000 y así sucesivamente. En cambio, en se vuelve un poquito más complicado. Esos son los gráficos para una variable discreta. Ahora, al final de esta presentación les dejo información con la que vamos a trabajar en Excel. Como ejemplo, está para el gráfico de barra circular, para el de doble, está para el lineal y está para el pictograma.